Capítulo 15. Carrera contrarreloj. Nos atacan desde el flanco izquierdo, Gritó un mensajero apenas llegar al centro de mando del cuerpo de la Guardia de Krieg. Eso es inesperado. ¿Por qué los exploradores no nos informaron? Lo desconocemos, coronel. Hemos perdido todo contacto con ellos. Entiendo. ¿De cuántos orcos estamos hablando? Apenas unos 1000. Pero coronel, no son orcos. O al menos no como los del frente principal. Son más pequeños, y cargan consigo las armaduras y armas de la Guardia Imperial. Esto sin lugar a dudas dejó al coronel Tyron atónito, cosa que era imposible ver tras su máscara de respiración asistida, pero su repentino silencio preocupó a todos los presentes. El coronel se tomó unos segundos para pensarlo. Llevó su mano al mentón y contempló los cielos carmesí teñido por las explosiones y el humo del campo de batalla que se extendía por el horizonte. Deben de ser esa fuerza misteriosa que provocó la caída del primer frente. Muy bien. Designen a todos los soldados de la retaguardia y a la mitad del frente derecho a reforzar el frente izquierdo. Deben frenarlos a como de lugar. ¿Eso no nos dejaría expuesto a ataques por otros lados? Nuestra prioridad es detenerlos antes que lleguen a la artillería. La guerra en las trincheras será dura y necesitaremos a todos los efectivos para frenarlos. En este punto, no podemos defendernos de los enemigos que aún no han salido al campo de batalla. Vinimos aquí a morir. Soldados. Por la gloria y redención de Krieg. En la vida, guerra. En la muerte, paz. En la vida, vergüenza. En la muerte, redención. Lanzad a los jinetes de la muerte. De pronto, los orcos del frente principal quedaron atónitos al ver cómo las explosiones provocadas por la artillería y los disparos del otro lado del frente se detuvieron. Eso no tenía sentido alguno para ellos, quienes asomaban la cabeza para mirar el motivo de tal repentina calma. Ja. Esos idiotas se quedaron sin munición. La victoria es nuestra. No estaría muy seguro. Espera. ¿Escuchas eso? De pronto, la tierra comenzó a retumbar. Era como sentir un terremoto bajo los pies, mientras un extraño ruido inundaba el campo de batalla. Fuese lo que fuese, parecía provenir del lado de los cuerpos de Krieg, y la vista no tardó en revelarles a aquellos que habían perdido la voluntad para aferrarse a la vida y entregaron su alma por el imperio y por el emperador. Los jinetes de la muerte de los Corps de Krieg, una de las unidades más descabelladas de toda el Astra Militarum, había llegado al campo de batalla. Jinetes carentes de miedo y sentido de preservación cabalgaban sobre majestuosos corceles, portando nada más que sus lanzas y la voluntad férrea segada por su fe en el emperador. Millares de estos hombres y mujeres sin miedo a la muerte salieron de entre las filas enemigas, formando una enorme marea gris que cargaba de frente contra los pieles verdes, mientras sus voces repetían sin parar el himno de su regimiento. En la vida, guerra. En la muerte, paz. En la vida, vergüenza. En la muerte, redención. Los orcos apostados en la primera fila apenas tuvieron tiempo de apuntar sus armas y disparar, abatiendo apenas un centenar de jinetes de los miles que penetraron su formación gracias a su ridícula velocidad. Sus lanzas masacraron a cuanto piel verde encontrara su paso en un intento desenfrando e imposible por detener la marea verde. Ahora, soldados de Krieg y pieles verdes se desplegaron en una batalla campal en tierra. Las armas de fuego pasaron a un segundo plano, mientras las espadas y rebanadoras chocaban metal con metal, creando un estallido sonoro por los alrededores. Si el objetivo era detener a los orcos en seco, lo habían conseguido perfectamente. Jaja. Adoro a estos tipos. Esto no me lo pierdo por nada. Cornet, espera. Cornet. Pero ya estaba demasiado lejos para escucharlo. Murray solo suspiró y maldijo un par de cosas antes de calmarse un poco. Cornet no solía pensar las cosas demasiado, y eso solía meterlo en situaciones desesperadas en más de una ocasión. Y esta parecía ser una de estas. Mi señor. No deberíamos seguirlo. No. Preparad los escudos. Flanquea el centro y avanzad por los costados. Quedarnos a luchar es justo lo que el enemigo quiere. El matazanos no podía estar más en lo cierto, y menuda fue la sorpresa del coronel Tyron cuando uno de los mensajeros llegó a paso ligero a donde él se encontraba. Los jinetes de la muerte chocaron con las fuerzas enemigas. Pero solo el centro pudo ser detenido. El resto de orcos están avanzando por los flancos hacia nuestras posiciones. Eso fue demasiado rápido. Los orcos no suelen ignorar una pelea.
Hay alguien en sus filas. Alguien con más inteligencia de lo que esperaba. ¿Cuáles son sus órdenes, coronel? Que la artillería reanude el fuego. Y que nuestros soldados alcancen la redención. El retumbar de la artillería volvió a sacudir el campo de batalla. Las salvas volaron por los cielos rojos entre el humo, los disparos perdidos y cayeron sobre la tierra arrasada por la guerra. Aliados y enemigos morían ante el rugir de las explosiones, mientras los números de ambos bandos se reducían considerablemente, siendo los Pieles Verdes aquellos que sufrían las mayores pérdidas. Y entre toda esa carnicería, estaba Cornet, quien no podía importarle menos todas las bajas que su grupo estaba sufriendo. Él solo se enfocaba en atacar al frente y acabar con el enemigo que tenía justo delante. Por otro lado, Murray hacía lo imposible por avanzar, liderando personalmente el flanco derecho, aun cuando la artillería y los disparos desde las trincheras enemigas parecían estar concentrados sobre su posición, ignorante que el flanco izquierdo estaba siendo completamente aniquilado. Era sorprendente cómo el sacrificio de poco más de 1000 jinetes habían sido capaces de darle la vuelta a la batalla de tal forma. Ahora los orcos eran los que estaban en desventaja, aunque los líderes de ambos bandos sabían que la marea verde sería la que se alzará victoriosa. La única pregunta era, ¿cuántos Pieles Verdes podrían llevarse consigo antes que su último aliento escapara de los cuerpos de los soldados de Krieg? Aún así, ese no era el único frente de batalla. Coronel, hemos perdido a más de la mitad de nuestra artillería del sector izquierdo. Lo suponía. En las trincheras el número no te da grandes ventajas. Al parecer esa unidad orca es más poderosa de lo que esperaba. Si no reforzamos las defensas será solo cuestión de tiempo que... De pronto, las palabras del coronel se detuvieron, y todos los presentes vieron atónitos a alguien que llegaba al puesto de mando. Un simple humano. Un mero soldado raso del Astra Militarum. Soldado. ¿Qué hace usted aquí? Se supone que los suyos se retiraron a la ciudad. Con el debido respeto, coronel. Pero no puedo dejar de lado mi papel en esta guerra. Aún así, solo soy un mensajero, y nada más traigo las palabras del comisario Harrus. Larga vida al emperador de la humanidad. El grito de guerra sacó una sonrisa de satisfacción en el rostro del coronel aunque nadie pudiese verla. Saber que había otro tan loco como él para permanecer resistiendo inútilmente en ese lugar le hacía sentir algo de emoción y esperanza. A diferencia de aquel comisario gordo y pomposo que solo quería regresar a la ciudad para estar a salvo, el comisario Harrus estuvo en el frente todo el tiempo. Fue el primero en enfrentarse a David y a los Grenchins con armamento imperial, el mismo que gruñó con disgusto cuando recibió la orden de retirarse. Con ese amargo sabor de boca tuvo que retirar las tropas a su mando y unirse al resto para tan vergonzosa retirada. ¡Qué vergüenza, huir como cobardes de tal forma! Pero él no lo permitiría. Bastó con unas palabras para que miles se unieran a él en una causa perdida. Las tropas del Astra Militarum sabían lo que pasaría si los orcos llegaban a la ciudad. Allí estaban sus casas, sus cónyuges, sus descendientes y progenitores. Todo. No podían simplemente darse vuelta y esperar un milagro. Debían volver y luchar, darlo todo por algo de esperanza. Sus vidas no tenían ningún valor, pero sí ofrecerlas sería necesario para salvar a los suyos. Que así sea. El comisario Harrus era muy consciente de lo que hacía, y desafiar las órdenes directas de su superior sería castigado con la muerte. Si es que tenía la remota posibilidad de salir vivo de esta. Lo que no sabía, era que muchos más miembros que no eran de su compañía del Astra Militarum se había unido a su causa perdida. Marchando de frente hacia una batalla desventajosa, hacia una muerte segura. Al desconocer del estado de la batalla, Harrus dispersó las tropas bajo su mando por todo el frente, ordenándoles unirse a los miembros de Krieg y luchar a su lado, obedeciendo las órdenes del oficial que estuviese al mando en cada sector. Aún así, al propio comisario le resultó extraño el por qué algunas de las baterías de artillería del flanco izquierdo estaban calladas, y decidió ir personalmente a investigar. Algo que acertó al 100%. Su inesperada llegada puso en jaque a David y sus tropas, quienes tuvieron que dejar de avanzar y ponerse a la defensiva para poder resistir este inesperado giro de los acontecimientos. Los Grenchins comenzaron a retroceder, aun cuando ya estaban a apenas 1 kilómetro de alcanzar su objetivo. No había mucho que pudiesen hacer, pues la superioridad numérica ahora comenzaba a hacerse notar. Debían retroceder y esperar a los refuerzos. Ya habían logrado destruir más de la mitad de las piezas de artillería, y eso tuvo un efecto que ni ellos mismos notaron hasta que Murray llegó hasta ellos con un colosal número de Pieles Verdes.
A diferencia del otro grupo que intentó evitar la lucha encarenecida del centro, el flanco de Murray sufrió menos bajas y encontró menos resistencia, ya que el propio David y sus chicos debilitaron ese frente con su incursión previa, permitiendo a los orcos crear una enorme brecha por la cual podrían avanzar por entre las filas enemigas. Como un veneno que se propaga por un cuerpo sano. El comisario Harrus apretaba los dientes al ver cómo sus defensas no podían hacer nada. Ya estaban al límite, y lo único que le quedaban era un puñado de hombres asustados pero dispuestos a morir por defender su tierra. Estaban a punto de cargar contra el enemigo, cuando la voz de un mensajero de Krieg detuvo su marcha antes de siquiera empezar. Comisario. El coronel ha ordenado la retirada. Reúna a sus hombres y regrese al cuartel general de inmediato. ¿Qué? No. No podemos retirarnos ahora. Si lo hacemos, traspasarán nuestras defensas y la ciudad capital caerá. No podemos rendirnos. La ciudad capital ya ha caído. Harrus no pudo creer lo que las palabras del mensajero decían. ¿Cómo que la ciudad había caído? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? Harrus tuvo que mantenerse firme para no dispararle en la cabeza al mensajero por decir tales patrañas, y para calmar sus dudas, corrió tan rápido como pudo a la colina más cercana para corroborar la veracidad de sus palabras. Aún así, su pecho se llenó de la amarga derrota cuando vio cómo a espaldas de todos, la ciudad capital ardía en llamas. Llamas tan grandes que podían verse a kilómetros de distancia. La noticia destruyó la moral de los pocos que aún se mantenían en pie. Con la poca fuerza que le quedaba y abatido, Harrus ordenó la retirada de sus tropas tal como el coronel le había ordenado. Habían perdido.